Hola, en este video abordaremos sobre la demencia, un tema de gran relevancia en el campo de las neurociencias y la medicina actual. Cuando hablamos de demencia nos referimos a un síndrome clínico progresivo, caracterizado por la pérdida de funciones cognitivas, como la memoria, el lenguaje, el juicio, la orientación, que interfiere con la vida cotidiana del paciente. En otras palabras, el cerebro empieza a olvidar cómo recordar, cómo razonar y poco a poco cómo vivir con autonomía. No es una sola enfermedad, sino el resultado final de distintos procesos que dañan a las neuronas, ya sea de manera degenerativa, vascular o mixta. A menudo, cuando se habla de etiología, se necesita tiempo, ya que esto puede ayudarse mediante muchos factores, como los estudios de imagen, los estudios de laboratorio, marcadores genéticos, comorbilidades del paciente, antecedentes médicos, familiares y hallazgos clínicos que se vayan observando durante la evolución del paciente. Sin embargo, varios factores que han afectado a la demencia son la enfermedad del Alzheimer, el traumatismo craneoencefálico, enfermedad vascular o priónica, enfermedad de cuerpos de Lewy, enfermedad de Huntington, degeneración lobar frontotemporal, infección por VIH, enfermedad de Parkinson y se llega a mencionar también el consumo de sustancias o medicamentos. Entre los principales factores de riesgo, el que más importa es la edad avanzada, ya que después de los 65 años, el riesgo se duplica aproximadamente cada 5 años. También influyen los antecedentes familiares y ciertos genes relacionados con cierta enfermedad del Alzheimer. Otros factores son enfermedades cardiovasculares como hipertensión y diabetes, el tabaquismo, el nivel bajo educativo, el aislamiento social y los traumatismos craneales repetidos. Todos estos pueden reducir lo que llamamos reserva cognitiva, es decir, la capacidad del cerebro para resistir algún tipo de daño. La fisiopatología de la demencia varía bastante según el tipo específico de la demencia, pero existen varios mecanismos comunes bien identificados en la demencia. Por ejemplo, en la enfermedad del Alzheimer, que es la causa más común de la demencia, se van a formar placas de una proteína llamada beta-amiloide entre las neuronas. Dentro de las neuronas van a aparecer ovillos de otra proteína llamada tau, y esas acumulaciones van a dañar a la neurona, provocando así su muerte y causando un encogimiento o una atrofia en el cerebro, sobre todo en las zonas que controlan la memoria, el pensamiento, que son los lóbulos temporales y parietales. Además de que se reduce la cantidad de acetilcolina, que es una sustancia fundamental que las neuronas necesitan para comunicarse. Por ejemplo, en otro tipo de demencias, el problema va a ser en la falta de sangre al cerebro por pequeños infartos o daño en los vasos. En la demencia en los cuerpos de Lewis se va a deber por la acumulación de una proteína llamada alfa-sinucleína. En todos los casos, el resultado final es una pérdida progresiva de la comunicación entre las neuronas, haciendo que las neuronas empiecen un proceso de apoptosis y esto causando un deterioro en la memoria, el pensamiento y el comportamiento del paciente. Las manifestaciones clínicas van a depender de las áreas cerebrales afectadas, siendo así que cuando se daña el hipocampo y la corteza, en las áreas 22 y 35 de Brodmann, el paciente olvida hechos recientes, repite preguntas y se desorienta, justo porque va a afectar el nivel de su memoria. El daño en la corteza prefrontal dorsolateral en las áreas 9, 10 y 46 nos va a causar desorientación, pérdida de juicio, problemas para planificar o tomar sus decisiones, ya que no va a poder realizar sus funciones ejecutivas correctamente. Siendo así que si se afecta el área Broca 44 y 45 o el área de Wernicke 22, aparece la dificultad de expresarse y de comprender el lenguaje. En todo caso, también la afectación del lóbulo parietal posterior, área 7 y área 39, va a producir la dificultad de ubicarse, reconocer lugares o seguir rutas conocidas, ya que va a afectar nuestra parte de orientación y percepción espacial. Dado también que cuando se comprometen los lóbulos frontales y la amígdala, aparece la apatía, problemas de conducta, agresividad y sobre todo
comunes en demencia frontotemporal, cuando principalmente se afectan las áreas 17, 18 y 19 de la corteza visual. En los lóbulos temporales y occipitales va a presentar el paciente alucinaciones visuales, auditivas, falsas percepciones y sobre todo esto nos va a presentar alteraciones perceptivas y psicóticas. Finalmente, se involucrarán los ganglios basales y la corteza motora. El paciente puede presentar rigidez, lentitud, temblores, como lo ocurre en la demencia con los cuerpos de Lewy. A medida que el daño se extiende, se involucran las conexiones interhemisféricas y sistemas límbicos, lo que causa un deterioro general de todas las funciones mentales superiores. En fases terminales, el paciente pierde la capacidad de hablar, moverse, responder al entorno y se vuelve dependiente de otra persona. Ahora daremos paso a platicar un poco más sobre los tipos de demencia. Como primer lugar vamos a tener a la enfermedad de Alzheimer, siendo esta la causa más frecuente de demencia. Esta va a iniciar con la pérdida de memoria reciente, seguida de desorientación, confusión y dificultad para comunicarse. A nivel neuronal, las causas van a ser 5. Como primera vamos a encontrar la acumulación de proteína beta amiloide, o también conocidas como placas seniles. Y es que fuera de las neuronas se acumula la proteína beta amiloide, la cual va a formar dichas placas. Estas van a interferir con la comunicación neuronal, van a generar una inflamación y van a alterar la función sináptica. Con el tiempo van a causar una apoptosis. El segundo motivo es la acumulación de proteína tau hiperfosforilada, o también conocida como ovillos neurofibrilares. Y es que entre las neuronas se forman ovillos de proteína tau que debería estabilizar los microtúbulos, pero al alterarse los microtúbulos se colapsan y la neurona pierde su estructura interna, causándonos interrupción en el transporte de nutrientes y finalmente apoptosis. Debido al daño causado por las placas, los ovillos y la inflamación, se va a producir la muerte progresiva de neuronas, la pérdida de sinapsis, atrofia en las regiones cerebrales, específicamente en el hipocampo y la corteza cerebral, y en etapas avanzadas una afectación generalizada. Esto se puede observar en neuroimagen como la disminución del volumen cerebral y el aumento de los ventrículos. Como cuarta causa vamos a tener la neuroinflamación, y es que la microglia y los astrocitos se van a activar para limpiar el beta amiloide, pero con el tiempo esta activación se va a volver crónica y va a generar una inflamación tóxica para las neuronas. Como quinta y última causa vamos a tener la disminución de neurotransmisores, especialmente la acetilcolina, que es fundamental para la memoria y el aprendizaje. La evolución del Alzheimer va a ser lenta, con una duración media de 8 a 10 años desde su diagnóstico. En segundo lugar vamos a tener a la demencia vascular, y esta es la segunda causa más común en demencia. Vamos a encontrar en ella la disminución o la interrupción del flujo sanguíneo, y es que los vasos sanguíneos del cerebro se pueden dañar por diferentes causas, y estos pueden ser microinfartos, infartos grandes, hemorragias, enfermedades de pequeños vasos como lo son las asociadas a la hipertensión o aterosclerosis, que son placas que estrechan arterias. Estas causas isquémicas van a dañar o van a matar a nuestras neuronas. En el caso de la muerte neuronal en áreas específicas, pues dependiendo de la zona donde ocurrió la falta de irrigación, vamos a encontrar un daño. Si es, por ejemplo, en el caso de la corteza frontal, se va a ver manifestado en problemas de planificación y conducta del paciente. En los ganglios basales vamos a notar lentitud en el pensamiento. En el tálamo se van a manifestar cambios en la atención. En la sustancia blanca veremos dificultad en conexión entre regiones. Y el deterioro es escalonado. El paciente va a empeorar cada que un evento vascular ocurra. En tercer lugar vamos a tener a la demencia frontotemporal. Esta va a ser producida por la acumulación anormal de proteínas en los lóbulos frontal y temporal. Las proteínas principales que se van a involucrar va a ser el tau, como en el Alzheimer, pero en regiones distintas, el TDP43 y el FUS. Estas proteínas van a formar agregados dentro de las neuronas que van a impedir su funcionamiento normal, causándonos una apoptosis. También vamos a tener la pérdida de conexiones de redes en comportamiento y lenguaje. Se va a deteriorar circuitos importantes como lo es la red frontosubcortical, encargada de la inhibición de impulsos,
la red de saliencia, que nos ayuda en la toma de decisiones y la motivación, y áreas de Broca y Wrenkel, según el subtipo de afasia. También vamos a encontrar alteración en los neurotransmisores, principalmente una disminución en la serotonina, que va a hacer que actuemos impulsivamente y con desinhibición. También vamos a tener una disminución de dopamina, que nos va a llevar a actuar con apatía y a tener conductas repetitivas. Y la disminución de GABA, que va a causar rigidez en el pensamiento y compulsiones. En cuarto lugar, tenemos a la demencia con cuerpos de Lewy. Este es similar al Alzheimer, pero con alucinaciones visuales y rigidez muscular. Su característica principal va a ser la acumulación anormal de la proteína alfa-sinucleína dentro de las neuronas. A estos agregados se les llama cuerpos de Lewy y se van a encontrar principalmente en lo que es la corteza cerebral, sobre todo en las áreas asociativas, en el sistema límbico, en el tronco encefálico y en los ganglios basales. Esto nos va a provocar una difusión neuronal y finalmente la apoptosis. También existe una severa pérdida de neuronas colinérgicas del núcleo basal de Maynard, esto siendo más marcado que en el Alzheimer, y nos explica los fenómenos como son las fluctuaciones cognitivas, las alteraciones de la atención y las alucinaciones visuales vívidas. La afectación de la corteza occipital del lóbulo parietal se va a traducir en las alucinaciones visuales complejas, las alteraciones visoespaciales tempranas y problemas del procesamiento perceptual. Y la presencia de la alfa-sinucleína mal plegada nos va a desencadenar la activación microglial, la disfunción mitocondrial y el aumento de radicales libres. Todo esto va a aumentar el proceso de la neurodegeneración. También existen otro tipo de demencias secundarias, como lo puede ser por abuso de alcohol, como el síndrome de Korsakoff, por traumatismos o infecciones, o por deficiencias metabólicas o nutricionales. Continuamos con el diagnóstico. El diagnóstico tiene que ser clínico y multidisciplinario y se va a basar en 5 herramientas esenciales. Como número 1 vamos a tener la historia clínica. En ella, el médico va a recopilar la información sobre los síntomas, la duración y la progresión. Es importante que sea detallada y tengamos la participación de familiares o cuidadores para que nos puedan proporcionar información que el paciente no pueda brindarnos. En segundo lugar, tenemos la evaluación neuropsicológica. Para ella vamos a utilizar pruebas como lo es el Mini Mental State Examination, MMSE, Montreal Cognitive Assessment, MoCA o reloj de Schulman, que van a ayudarnos a valorar la memoria, la atención, el lenguaje y la orientación. En el número 3 tenemos estudios de imagen. Vamos a utilizar tomografía axial computarizada, PAC, o resonancia magnética, RMN, para poder mostrar alguna atrofia cortical o infartos cerebrales. O tomografía por emisión de positrones, PET, cerebral. Esta va a detectar la acumulación de proteínas amiloide o tau. En el número 4 tenemos estudios de laboratorio. Estos nos van a ayudar para descartar causas reversibles, como lo son los niveles de vitamina B12, la función tiroidea, infecciones o tóxicos. Y finalmente el número 5, tendremos criterios diagnósticos. Estos van a ser utilizados del DSM-5 y la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE-11, ambos exigiendo la afectación de al menos 2 funciones cognitivas y el deterioro interfiera en la vida cotidiana. Para finalizar, hablaré sobre el curso y la evolución clínica. La demencia suele ser progresiva y se va a clasificar en 3 fases. La primera, siendo la fase leve, vamos a tener olvidos frecuentes, desorganización y confusión leve. En la fase moderada, vamos a encontrar dificultad para reconocer a familiares, problemas de lenguaje y dependencia parcial. Y en una fase grave, vamos a manifestar la pérdida total de autonomía, incontinencia, inmovilidad y complicaciones como infecciones respiratorias o úlceras por presión. La supervivencia media
varía entre 5 y 12 años. Esta dependerá del tipo de demencia, la edad del paciente y los tratamientos brindados. Vamos a hablar sobre el tratamiento farmacológico. Aunque no va a existir una cura, los tratamientos van a buscar ralentizar la progresión y aliviar síntomas. Los medicamentos más usados van a ser los inhibidores de la acetilcolinesterasa y vamos a tener al donepezilo, rivastigmina y galantamina. Estos medicamentos nos van a ayudar a mejorar la comunicación entre neuronas y la memoria. También vamos a tener antagonistas del receptor NMDA, memantina, y estos nos van a ayudar a proteger las neuronas del exceso de glutamato. En algunos casos también vamos a emplear antidepresivos, ansiolíticos y antipsicóticos para controlar síntomas conductuales, aunque estos deben usarse con precaución. Nuevas investigaciones exploran terapias genéticas, anticuerpos monoclonales como aducanumab y biomarcadores tempranos. Nuestro tratamiento no farmacológico van a ser terapias que nos van a ayudar a mejorar la calidad de vida del paciente y van a reducir el estrés del cuidador. Para estos vamos a tener estimulación cognitiva, que van a ser ejercicios de memoria, lectura, música, rompecabezas o arte. Vamos a tener ejercicio físico regular, que nos va a ayudar a mejorar la irrigación cerebral. También vamos a tener terapia ocupacional, que nos va a ayudar a fomentar la independencia. Musicoterapia y reminiscencia, que van a estimular recuerdos y emociones positivas hacia el paciente. Y apoyo psicológico a la familia, que nos va a ayudar a prevenir el síndrome del cuidador. Nuestra prevención se va a centrar en controlar los factores de riesgo modificables. Vamos a pedir una alimentación saludable, ejercicio físico diario, estimulación mental constante, control de presión arterial, colesterol y glucosa, evitar el tabaco, alcohol y drogas, y dormir adecuadamente para mantener la vida social activa. Vamos a tener aspectos éticos y sociales. La demencia va a implicar grandes desafíos éticos. El paciente va a perder progresivamente su capacidad de decisión, por lo que es esencial respetar su autonomía y dignidad. La familia va a jugar un papel central, pero también necesita apoyo y orientación. Se debe promover redes comunitarias de cuidado, capacitación a cuidadores y políticas públicas de atención al adulto mayor. En muchos casos, el estigma y la falta de comprensión generan aislamiento y discriminación, que puede agravar el sufrimiento emocional del paciente. Por ello, el enfoque debe ser médico, psicológico y humano, priorizando la calidad de vida y el respeto. Nuestra conclusión es que la demencia es un problema de salud pública que afecta tanto al individuo como a su entorno familiar y social. Su abordaje debe ser integral, combinar tratamientos médicos, apoyo emocional y medidas de prevención desde etapas tempranas. Como sociedad debemos fomentar la empatía hacia las personas con demencia, promover la investigación científica y garantizar un envejecimiento digno. Recordemos que mantener el cerebro activo y una vida saludable es la mejor herramienta para preservar nuestra memoria y nuestra identidad.